Pero no había señales de Phoebe o Tiggy en casa del suegro de Frank. Corrió de regreso a casa. Pero para entonces, la noticia estaba en todos los periódicos. Una mujer había sido encontrada muerta en Crossfield Road, a solo 1 milla de su casa. La hermana de Frank, Clara, y una vecina solidaria ya se dirigían a la morgue de Hampstead. Y eran poco después de las 11 de la mañana cuando llegaron ahí. Morgue de Hampstead. Al principio, Clara y la vecina no reconocieron a la mujer en la mesa. Pero el inspector Bannister, el detective principal, sabía lo diferentes que se veían las personas al morir, especialmente aquellos que habían sufrido. Instó a las mujeres a echar un segundo vistazo. Hasta ese momento, el inspector Bannister había prestado poca atención a la joven que había acompañado a Clara. Una amiga de la familia, había pensado. Alguien que estaba ahí para apoyarla. Ahora, esta vecina perdió todo el control. Arañó el brazo de Clara, rogándole que cambiara de opinión, que dijera que estaba equivocada, que no era Phoebe, que se había equivocado. Y esta vez Clara lo supo. La mujer que yacía delante de ella era su cuñada, era Phoebe Hogg. Su comportamiento iba más allá de lo que podría haber esperado de una mujer molesta al ver un cadáver en ese estado. Se puso cada vez más agitada. No la mires, no la mires, no la toques. Y ella seguía tratando de apartarla. Y Clara seguía diciendo, no me jales, déjame en paz, detente. Y ella dijo, no, no es ella, no es ella, aléjate, aléjate. Y por supuesto, despertando todo tipo de sospechas por parte de la policía en cuanto a su comportamiento. Creo que hubiera sido creíble si ella hubiera dicho, no puedo quedarme aquí más tiempo, no puedo mirar. Pero la casi histeria que parece haber desplegado, no por el estado del cuerpo, sino por aléjate, aléjate. Eso parece, desde el principio, haber despertado sospechas policiales sobre el asesinato. La joven vecina era la señora Mary Percy. En solo unas pocas semanas, su nombre sería conocido en todo el país y su imagen de cera estaría en la cámara de los horrores de Madame Tussauds. La tragedia de Hampstead. Antes de ser una asesina convicta, la señora Percy fue Mary Eleanor Wheeler. Nació en 1866. El hogar de su infancia fue feliz. Mary era una niña amable, aunque sensible. Pero también estaba plagada de una enfermedad no diagnosticada ni tratada. Tenía dolores de cabeza, se desmayaba y tenía ataques violentos.
Bueno, hay una historia de cuando tenía 2 años. Se tiró de cabeza y sufrió bastante. Como resultado de esta caída, ella se quejaba regularmente de dolores de cabeza y algunos de los síntomas que presentaba son los de la epilepsia. Los síntomas que se decía que presentaba Mary en realidad suenan más como migrañas o depresión, no necesariamente epilepsia. Entonces, no es 100% seguro que ella la padeciera, pero ciertamente su familia creía que sí. La epilepsia se consideraba una forma de estigma social. Si estuvieras en las clases de dinero, entonces la epilepsia se podría describir y tratarse como una desgracia. Si pertenecías a las clases trabajadoras, la epilepsia era estigmatizada como una forma de criminalidad. El trato implicó castigos crueles, camisas de fuerza, palizas, posiblemente terapia electroconvulsiva. Tener un miembro de la familia que fue etiquetado insano o loco era algo que afectaba la reputación, la respetabilidad de toda la familia, y era muy estigmatizado. Mary Eleanor Piercy. Cuando Mary tenía 16 años, su padre murió en un accidente de trabajo. Su muerte destrozó a la familia. Al cabo de un año, Mary había intentado suicidarse. Luego se mudó de la casa familiar en el este de Londres y durante 5 años no se supo nada de ella. Su familia creía que estaba muerta. De hecho, todavía estaba en Londres. Vivía con un apuesto carpintero llamado John Percy y se hacía pasar por su esposa. Estuvieran casados o no, la relación era inestable. John Percy. Mary Eleanor Percy. Tenía 18 años, creemos. Eso parece haber sido cuando comenzó la relación. Vivían juntos y ella tomó su nombre y se presentó como la señora Piercy, pero en realidad solo vivían en pecado, lo cual no era lo más inusual en la sociedad victoriana, pero no era algo que la sociedad educada hiciera. John Percy. Después de 3 años, John Percy había tenido suficiente. Todavía se preocupaba por Mary. Él la consideraba amable y gentil, pero Mary también era mentirosa y fantasiosa. Y había comenzado a salir con otros hombres. Uno de ellos era un joven llamado Frank Hogg. Dos calle Priory. Frank Hogg era un mujeriego. Se consideraba una especie de asesino de damas. Era muy vanidoso y pensaba que cualquier mujer que lo viera automáticamente lo amaría. Creo que tenemos que aceptar que debe haber tenido cierto grado de encanto. Debe haber tenido una manera agradable. Es muy mundano. El comienzo de su aventura con Frank Hogg. El padre de Frank tenía una tienda de comestibles y cuando murió su madre, María, se hizo cargo. Frank trabajaba para ella como asistente y Mary era una de sus clientes. Entonces habría ido a la tienda de comestibles, charlado con Frank y una amistad y luego una relación comenzó de esa manera. Sospecho que lo más probable es que ella, por supuesto, tuviera la ventaja de poder invitar a los caballeros a regresar a su alojamiento en la calle Priory, porque vivía ahí sola. Frank tenía una llave de las habitaciones de Mary Percy. Él puede entrar cuando quiera. Y los vecinos de las habitaciones de arriba siempre lo conocieron como el señor Percy. Entonces hubo una aventura. El problema con el desarrollo de una aventura era su futura esposa, Phoebe. La aventura de Frank con Mary no puso fin a su matrimonio, pero tampoco su matrimonio puso fin a la aventura. Y Mary estaba decidida a formar parte de la familia. Invitó a Frank, Phoebe y el recién nacido Tiggy a unirse a ella en la Navidad de 1889. Y cuando Phoebe enfermó repentinamente, unas semanas más tarde, Mary vio su oportunidad. Cuando Phoebe no se recuperó de la debilidad posterior al embarazo, se enfermó en enero
con probablemente los efectos del absceso uterino, que luego se descubre durante la autopsia. Los relatos varían sobre lo enferma que estuvo, cuánto tiempo estuvo enferma, pero ciertamente llamaron a Mary para que fuera a cuidarla. Es probable que haya ido a ayudar como amiga de la familia. En ese momento, la madre de Frank no gozaba de buena salud. Entonces, tenían a Phoebe enferma en un dormitorio y a Mary que prácticamente se ha mudado. Frank estaba en casa, así que de nuevo es una especie de enfermería bastante egocéntrica. Mary estaba ahí principalmente porque Frank estaba ahí y era una oportunidad de verlo. La recuperación de Phoebe fue lenta. Demasiado lenta, pensaron algunos de su familia, que temían que los Hawks la estuvieran maltratando. Fue solo cuando Phoebe fue a quedarse con ellos que tuvo progresos. Pero ella era una mujer casada, no podía alejarse de su marido para siempre. Regresó a su difícil vida en la calle Príncipe de Gales. Phoebe no era una mujer feliz. Todavía débil por su enfermedad, encontró agotador cuidar a su bebé, especialmente con un grupo de suegros observándola todo el tiempo. Le rogó a Frank que los dejara mudarse a un lugar nuevo, un lugar donde pudieran comenzar de nuevo, solo ellos tres. Él se negó. Cuando se casaron, se mudaron con la madre de Frank y su hermana Clara. Todo es un ambiente muy concurrido, y con el bebé también. Los roces entre las familias eran inevitables. Su hermana parece haber sabido todo el tiempo lo que estaba pasando. Supervisó la vida de Frank muy de cerca y también parece haber sido amiga de Mary. Así que eso habría causado una incomodidad. Sabemos que hubo peleas frecuentes. Y es muy probable que la familia Hogg se pusiera del lado de Frank en lugar de cualquier otra cosa. Como resultado, Frank les prohibió ver a Phoebe, los expulsó de su casa. Entonces, había una especie de cisma ahí que él no le permite ver a su familia. Y eso debe haber sido una fuente de estrés para ella y una fuente de tensión entre los dos. No sabemos cuánto sabía Phoebe sobre la aventura de Frank, pero debe haber sospechado algo. Dejó de responder a las invitaciones de Mary, y cuando se cruzó con Mary en la calle, la ignoró. Si pensamos en los confines de estas familias, el hecho de que Mary fuera y viniera del apartamento, el hecho de que estaba ahí cuando Phoebe estaba enferma, pero no parecía estar ahí por Phoebe, sino por Frank, Phoebe no lo habría ignorado. Ella debe haber estado al tanto de las intenciones de Mary hacia su esposo. Mary deseaba desesperadamente a Frank para ella. Mary Percy estaba un poco más feliz. Un viaje fuera de Londres, con Frank en octubre de 1890, fue una oportunidad para ellos de posar brevemente como marido y mujer. Durante unas horas, Mary pudo satisfacer sus fantasías, pero no podían durar. Frank tuvo que volver con su mujer y su hijo, y Mary a sus habitaciones vacías. El viaje solo reforzó para Mary todo lo que le faltaba y todo lo que tenía Phoebe Hogg. 2 semanas después, Mary escribió una carta, llamó a un niño y le pagó 1 centavo para que la llevara a la calle Príncipe de Gales. No sabemos lo que decía la carta, pero lo que Mary escribió fue suficiente para atraer a Phoebe y al bebé Tiggy a su puerta. Impactante asesinato de una mujer en Hampstead. El asesinato de Hampstead, la identificación de la mujer fallecida. La investigación del asesinato avanzaba rápidamente. Habían pasado menos de 24 horas desde el descubrimiento del cuerpo de la mujer en Crossfield Road. Pero el inspector Bannister de la Policía Metropolitana ya había identificado a la víctima y a un sospechoso. Nada podría ser más errático que el comportamiento de la señora Percy después del asesinato de Phoebe Hogg. En cierto modo, plantó las semillas de la duda de la policía sobre Mary, porque ella insistió mucho y trató de ser tan persuasiva con Clara sobre el cuerpo, sobre que no era el de Phoebe.
intentando que se alejara del cuerpo, que Clara le preguntaba ¿por qué? ¿Por qué estás tan interesada en que se identifique como otra persona? Lo que hacen es pedir, visitar el hospedaje de Mary. Ella parece haber estado dispuesta a mostrarle sus habitaciones muy alegremente. Ahí es cuando las cosas empiezan a ir seriamente mal para Mary. En la sala y alcoba, todo parecía en orden. La cocina era otra historia. Una ventana se había hecho añicos, y recientemente también, porque los vidrios rotos aún estaban en el suelo afuera. Y había sangre. Se salpicó en el techo, y en las paredes, en las ventanas y el suelo. Estaba en todas partes. Esta no era la cocina de Mary. Esta era la cocina de todo el establecimiento. Era una cocina compartida. Entonces, no había una razón automática por la que ella podría haberlos esperado para pedir ver la cocina. Lo que hicieron entonces fue examinar el equipo de cocina de Mary y encuentran, además de cualquier otra cosa, el atizador de cocina. El atizador está cubierto de sangre y cabello enredado, y cuando se le pidió que lo explicara, dijo, maté ratones, y seguía repitiendo esto. El comportamiento de Mary se había vuelto claramente sospechoso. Entró a su sala y comenzó a tocar el piano y a cantar fragmentos de baladas populares de la época. Eso fue lo que empezó a convencer al inspector Bannister de que esto era, de hecho, la escena de un crimen. Fue más que suficiente para el inspector Bannister. Arrestó a Mary bajo sospecha de asesinato. Fue transportada a la estación de policía de Kentish Town para ser interrogada. Estaba seguro de que Phoebe había encontrado la muerte en esa cocina. Estaba seguro de que Mary estaba involucrada. Pero, ¿actuó sola? ¿Y qué le había pasado a la bebé Tiggy? La respuesta a una de esas preguntas vendría muy pronto. El domingo por la mañana temprano, un vendedor ambulante caminaba por Finchley Road, en el norte de Londres, y fue allí, escondido detrás de un seto y debajo de una mata de ortigas, donde encontró el cuerpo de Tiggy Hogg, de 18 meses. Aunque estaba muerta, no había estado sujeta al mismo nivel de violencia que su madre. Probablemente la habían asfixiado, pero también había cierta sospecha de que simplemente podría haber muerto por exposición al frío. Ella era bastante joven y era una noche fría. Si fue asfixiada en ese momento o no, no lo sabemos. Pero ciertamente no había marcas de violencia en el cuerpo cuando fue encontrado. Mientras se examinaban los cuerpos de la madre y la niña, la policía reunió el resto de las pruebas. Estaban seguros de que se había producido violencia en la casa de Mary, en la calle Priory. Allí se encontró sangre en docenas de prendas de vestir y muebles, y claramente se habían hecho intentos de limpiar algunos de ellos. La policía también estableció que la carriola encontrada tirada a 2 millas del cuerpo de Phoebe había pertenecido a la víctima. Sus experimentos demostraron que era lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de un adulto. El tipo de carreola que se usó, la carreola Moisés para bebé, es muy grande. Quiero decir que no eran las carreolas modernas relativamente pequeñas.
Una carreola es como una canasta grande con una capota en un extremo, y fue vista en la calle por 2 o 3 personas que la conocían. Y una persona vio el peso de la carreola de bebé. Pensó que alguien se mudaba de casa, porque tiene muchas cosas puestas en el Moisés. Muchos hogares trabajadores que tenían carreolas de este tipo las usaban para una gran variedad de propósitos, además de carreolas de bebé. La policía pronto también se enteró del romance entre Mary y el esposo de la víctima, Frank Hogg. Encontraron cartas entre ellos, guardadas en una caja debajo de la cama de Mary, y se descubrió una llave de su puerta en los bolsillos de Frank. La evidencia contra Mary Percy fue totalmente abrumadora. El arma homicida, las habitaciones manchadas de sangre, todo esto apuntaba a su culpabilidad. No hay ninguna señal que sugiera que Phoebe Hogg podría haber sido asesinada en cualquier lugar que no sea la cocina de Mary Percy. Es por eso que la evidencia en realidad tiene tanto peso, porque nunca se ofrece una alternativa creíble. Hay todos estos fragmentos de evidencia que apuntan hacia Mary, pero lo más importante, a la sociedad victoriana, una vez que se descubrió que había tenido una aventura con un hombre casado, creo que la opinión pública estaba en contra de ella. Era culpable a los ojos de la gente. A pesar de todo, Mary Percy insistió en su inocencia. No ofreció una explicación convincente de las pruebas en su contra, pero tampoco incriminó a nadie más. Los investigadores especularon sobre la participación de su amante, el esposo de Phoebe, Frank, pero no pudieron encontrar evidencia que respaldara sus sospechas. Sin evidencia que sugiera la participación de Frank Hogg o cualquier otra persona en el crimen, Mary Percy enfrentaría los cargos sola. Necesitaría dinero para su defensa y no tenía nada propio. Afortunadamente para Mary, había quienes estaban demasiado dispuestos a ayudar. Lo que su madre tuvo que hacer fue vender los objetos de las 2 habitaciones alquiladas de su hija en Priory Road para obtener dinero para pagar la defensa. Ahora bien, en sí mismos, esos objetos no habrían recaudado una gran cantidad de dinero. Y luego aparece Madame Tussauds y regatea para comprar. Y regatea para comprar a precios inflados. Era bastante normal que Tussauds comprara exhibiciones relacionadas con casos de asesinatos famosos. Cuando podían, compraban ellos mismos la ropa del asesino. Esto sucedió hasta tiempos bastante modernos. Madame Tussauds, ante la oportunidad de comprar cosas al mayoreo, que en realidad son propiedad de Percy, ahora puede crear, como lo hace, un escenario lleno de artículos que puede anunciar como pertenecientes genuinamente a Mary Percy. Incluso cuando su juicio comenzó, el 1 de diciembre de 1890, se estaban haciendo planes para agregar a Mary Percy al monstruoso elenco de la Cámara de los Horrores. Old Bailey. El juicio de Mary Percy comenzó el 1 de diciembre de 1890. Fue acusada del asesinato deliberado de Phoebe Hogg y de la bebé de 18 meses, Tiggy Hogg. El caso ya era sensación en la prensa. El lúgubre juzgado número 1 de Old Bailey estaba abarrotado cuando sacaron a la prisionera de las celdas. Últimos telegramas. Los asesinatos de Hempstead.
juicio de la señora Percy, la historia del crimen. El caso llamó la atención del público debido a los supuestos vínculos con los asesinatos de Jack el Destripador. La sugerencia fue en ese momento, y ha sido desde entonces, que el brutal asesinato de Phoebe Hogg mostró similitudes con el asesinato de las víctimas de Jack el Destripador. El degüello y el abandono del cuerpo. Todo esto es una tontería, pero no hay pruebas que vinculen los dos casos. En ese momento, se temía que el asesino Jack el Destripador se hubiera mudado del este de Londres a Hampstead, a Abbey Road. Capta la imaginación del público porque es un rompecabezas. Mary no se ajustaba a la imagen que los victorianos pensaban que debía tener un asesino. Tienes esa contradicción entre los crímenes de los que ha sido acusada y el hecho de que es una gran lectora de novelas románticas. Ella tiene un verdadero sentido del romance. Ella escribió muchas cartas de amor a Frank que fueron leídas en la corte. Por un lado, ella es una mujer que toca el piano, canta canciones populares de amor, y por otro lado, se espera que creas que puede tomar un atizador de cocina y matar a su rival, y luego, en algún lugar, encuentra la fuerza, no solo para cortarle la garganta, sino también para transportar los cuerpos de sus víctimas en una carriola, y empujar algo así es un trabajo duro. Los victorianos no podían entender esto del todo. ¿Por qué esto se debe a la pasión o es solo que ella es una persona psicótica? Entonces hay todos estos aspectos de su personalidad que realmente interesan a la gente. Mary se declaró inocente, pero había dejado poco para trabajar en su defensa. En todas las semanas, desde su arresto, a lo largo de la investigación y el proceso de internamiento, se había negado a explicar lo que realmente había sucedido y había rechazado el consejo de buscar el cargo menor de homicidio involuntario. Mary Percy fue acusada de asesinato, pero eso podría haberse reducido a un cargo de homicidio involuntario, lo que habría significado que habría escapado de la horca, pero habría estado confinada durante un largo periodo en una prisión. Se creía en ese momento que los ataques de locura podrían haberla dotado por un tiempo con una fuerza antinatural, una fuerza que no tuviese en ningún otro momento. Entonces habría explicado su habilidad para haber golpeado a su rival en la cabeza con un atizador. Le cortó la garganta, metió el cuerpo en la carriola y se deshizo de eso. Lo que habrá significado es que no hubo intención, porque no hubo una sana intención. Su abogado defensor estaba preguntando si hay algo que sepa que podamos usar para evitar la ejecución. De ser así, dígalo, pero no había nada, según ella. En lo que respecta al equipo de defensa de Mary, era el camino a seguir. Pero desde el principio, esto está completamente bloqueado por Mary. No se les permite ir por esa ruta. Ella no lo aceptará. Y surge la pregunta, ¿por qué? La tragedia de Hampstead. Ella no quería que la gente pensara que había cometido crímenes bajo locura temporal o como resultado de su epilepsia. Es eso, o ella realmente creía que iba a ser declarada inocente y por lo tanto no necesitaba seguir la ruta del homicidio involuntario, lo que sugiere bastante confianza y falta de comprensión de la evidencia en su contra. El joven abogado de Mary, Arthur Houghton, hizo todo lo posible, pero no llamó a ningún testigo y no pudo ofrecer una explicación alternativa de los crímenes. Todo lo que pudo hacer fue recordar a los miembros del jurado que la evidencia aparentemente abrumadora era circunstancial.
y que con la pena de muerte pendiendo sobre Mary, la más mínima duda en sus mentes debería pesar más. ¿Era esta joven tan amable y gentil, según todos los que la conocían, capaz de tal violencia? ¿Qué motivo tenía ella para los asesinatos y qué podía ganar? Fue una estrategia pobre y que fracasó. El tercer día del juicio, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad. Mary Percy fue sentenciada a muerte. No creo que hubiera ninguna duda de que se hubiera llegado a un veredicto de culpabilidad. La prensa estaba avivando la historia. Es interesante que el jurado tarde casi una hora en llegar a su veredicto. Ahora, los casos en ese momento, que estaban claramente abiertos y cerrados, los jurados podían entrar y salir de sus deliberaciones en 10 minutos. Pero en este caso fueron 52 minutos. Creo que había algunas dudas sobre su culpabilidad simplemente porque el público y el tribunal no podían entender que Frank no estaba involucrado. Creo que siempre ha habido una tendencia a pensar que si las mujeres han cometido un delito, un hombre debe haberlas provocado o un hombre debe haber asumido el papel principal. Apenas una semana después de que el juez se pusiera su gorra negra, se abrió una nueva atracción en Madame Tussauds. Mary Percy aún no había muerto, pero las multitudes ya pasaban frente a su figura de cera en la Cámara de los Horrores. Estaba de pie en una réplica exacta de su cocina, salpicada de sangre, con su propia mesa a su lado, su propia chimenea, su propia ropa y la carriola de Phoebe Hogg esperando cerca. El dinero de Madame Tussauds había ayudado a pagar la defensa de Mary y todavía no habían perdido la esperanza. A medida que transcurrían los días hasta su ejecución, los abogados recopilaban nuevas pruebas sobre la salud mental de Mary, sobre su largo historial de ataques y comportamiento errático. Tenían la intención de solicitar al Ministerio del Interior un indulto. Los asesinatos, insistieron, se cometieron en un momento de locura temporal. Su abogado, el señor Frick Palmer, no pensó que habría simpatía pública por ella como para justificar una petición. No pensó que obtendría suficientes firmas porque la gente quería verla ejecutada. Sin embargo, hizo un par de esfuerzos para que se elevara una petición. Creo que era una mujer inteligente. Ciertamente leyó los periódicos. Ella sabía que la violencia involucrada significaba que un indulto era poco probable, a menos que fuera declarada loca, al menos temporalmente, y que ella misma había rechazado, había bloqueado esa defensa, y es poco probable que tenga mucha credibilidad posteriormente. Examinó si ella había cometido los crímenes mientras sufría un ataque epiléptico y no recordaba nada después. También investigó si realmente se trataba de un asesinato premeditado o si en realidad acababa de despertarse con esta pasión temporal. Y una de las cosas más extrañas que se mencionaron fue si realmente había matado a Tiggy o si ella había mostrado cariño por él. El niño habría muerto accidentalmente en el frío. Entonces se hicieron intentos y hubo una presentación al ministro del Interior, pero fracasó. Mary Percy iría a la horca. En sus últimos días, su anciana madre la visitó una y otra vez. Le rogó a Mary que le revelara todo lo que sabía. Si era inocente, como todavía insistía Mary, ¿qué había sucedido realmente? Creo que realmente no sabía lo que había sucedido la noche en que mató a Phoebe Hogg. Sospecho que ella realmente cerró su mente a eso. Me parece que ella misma inventó lo que decía haber sucedido, porque eso en sí mismo le dio consuelo. Estaba acostumbrada a vivir ficciones y a creer en ellas en su propia vida.
La única persona que Mary quería ver era Frank Hogg. Finalmente, se concertó una visita para la tarde del 22 de diciembre, pocas horas antes de su ejecución. Frank nunca apareció. Lo que ella no sabía, por supuesto, es que la familia de Frank había ocultado la noticia de que ella le pidió verlo. Para la familia Hogg, todo debe haber sido una completa pesadilla. El papel ilustrado, Penny. La prensa destroza absolutamente su reputación y, por implicación, la de su familia. Y cuando finalmente se dio cuenta de que él nunca vendría a verla, ella simplemente se derrumbó y se echó a llorar. Al día siguiente, en una fría mañana de diciembre, ahorcaron a Mary Percy. Cualquiera que sean los secretos que ella tenía, se los llevó con ella. Pero ella tenía un último mensaje para el mundo. En Nochebuena, apareció un curioso anuncio en los periódicos españoles. Fue colocado por el abogado de Mary Percy a pedido de ella. Se dirigía a alguien identificado únicamente por las iniciales MESP. Decía, no he traicionado. ¿Qué significaba? Todavía no lo sabemos. ¿Era MSP un amante desconocido? ¿Un cómplice identificado? ¿O era el anuncio de una última fantasía de una mente enferma? Mientras la multitud contemplaba su obra de cera en la Cámara de los Horrores, Mary Percy le devolvió la mirada. En la muerte de cera, como en la vida, no ofreció respuestas. En la mañana del 13 de julio de 1955, Ruth Ellis fue preparada para su ejecución en la celda de condenados de la prisión de Holloway. Se vistió con su propia ropa. Tomó un pequeño desayuno bajo la supervisión de sus guardias y contó los minutos que quedaban hasta las 9 a.m. Hubo indignación por la ejecución. Había muchas personas que no estaban de acuerdo con eso. Miles de personas firmaron una petición rogando que Ruth Ellis fuera perdonada. Hubo muchas personas que escribieron personalmente al ministro del Interior para expresar sus sentimientos sobre el caso. El propio juez se enfadó con el ministro del Interior, diciendo que debería considerar conceder un indulto. Al público en general no le gustaba ver que se ejecutaba a mujeres. Hubo algunas personas que pensaron que recibió su merecido y que era una asesina a sangre fría. Ruth Ellis estaba a la vanguardia de la conciencia pública y miembros apasionados del público habían organizado peticiones para detener su ejecución. Se encargaron de obtener la mayor cantidad de firmas posible con la esperanza de que el ministro del Interior les concediera un indulto. Muchos todavía estaban fuera en la mañana de la ejecución recogiendo firmas. Porque, en su opinión, el sistema de justicia que había servido al país durante siglos no era adecuado para esta era moderna. Hola, señor, ¿le gustaría firmar esta petición? Hola, ¿le gustaría firmar esta petición? Es para Ruth Ellis. Hola, señor, firme la petición de Ruth Ellis.
Hola, ¿te gustaría firmar esta petición? Hola, señor, ¿le gustaría firmar la petición? De acuerdo. Es contra el ahorcamiento de Ruth Ellis. Hola, señora, ¿sabían que Ruth Ellis tiene un niño de 10 años? Hola, señor, ¿firmaría una petición por Ruth Ellis? Sí, señor. Gracias. Su boleto, por favor. Lo siento, lo acabo de comprar. Bien, señor, estamos retrasados. ¿En serio? Sí, un fallo de señal. Podemos estar aquí por un tiempo. No, lo había dejado aquí. Siempre pierdo cosas en los bolsillos. Gracias, señor. Parece que es una de esas mañanas para todos nosotros. Al menos sabemos que alguien está teniendo un día peor. ¿Boletos, por favor? Hola, señora, ¿quiere que ejecuten a...? Hola, señor, firme la petición de Ruth Ellis. ¿La ejecución debería ser detenida? ¿Firmaría la petición? ¿Perdón? La petición para Ruth Ellis. Es un poco tarde, ¿no? La colgarán en 15 minutos. Sí, pero es para decirle al gobierno cómo se siente la gente. Lo siento. Lo que le han hecho es una vergüenza. Dígame, ¿por qué usted y todos los demás en este tren creen que está bien colgar a una madre de 28 años? Bueno, la señora Ellis tuvo un juicio justo. Y el jurado la condenó por asesinato y ahorcamos a los asesinos en este país. La ley no podría ser más clara. Su hijo tiene 10 años. Y soy empático por él. ¿Y aún así enviaría a su madre a la horca? Puede que no le guste, pero la ley es la ley. Todos nacemos igual bajo ella. ¿Usted sabe dónde nació? No. Pero imagino que sería mejor para todos si ella se hubiera quedado ahí. Ruth Reed nació el 9 de octubre de 1926 en Rhyl, un pueblo costero de clase trabajadora en el norte de Gales. La madre de Ruth era una refugiada belga y su padre tocaba en las orquestas de los cruceros por el Atlántico. Su educación fue católica tradicional. Pero el hogar familiar estable en el que nació Ruth pronto se vino abajo. El tío de Ruth murió en un accidente automovilístico en 1928 y su hermanito murió trágicamente al año siguiente. Su padre adormeció su dolor con alcohol. Se convirtió en un ebrio violento y abusivo. Incapaz de mantener un trabajo, desarraigó a la familia una y otra vez. Finalmente, en 1940, se mudaron a Londres. Eran los años de la guerra, por lo que el movimiento pareció algo sorprendente, pero sin embargo sucedió. En 1944, logró conseguir un trabajo como chofer en Southwark. Tuvo la suerte de conseguir un departamento que venía con el trabajo. Por eso se mudaron ahí. La adolescente Ruth se lanzó a la vida londinense. No permitió que el Blitz la detuviera. Le encantaba visitar cafés y bailar en clubes hasta la madrugada. En 1943, conoció a un soldado canadiense llamado Clark Andrea McCallum y se enamoró. Pronto quedó embarazada y McCallum le pidió que se casara con él. Ruth comenzó emocionada los preparativos para la boda y su nueva vida con el bebé. Lo que Ruth no sabía era que McCallum ya tenía esposa y 3 hijos en Quebec. Poco después de que terminara la guerra, con su hijo que aún no tenía 9 meses, descubrió la verdad.
Ruth estaba desconsolada. Ella juró que nunca dejaría que otro hombre la lastimara así de nuevo. Pero la vida de una madre soltera en el Londres de la posguerra no era fácil. Los trabajos eran escasos y el racionamiento seguía siendo brutal. Ruth no podía permitirse el lujo de ser exigente. Respondió a un anuncio de trabajo nocturno como modelo en el club de fotografía cerca de Bond Street. Fue a través del club de cámaras que conoció a Morris Conley. Él se hizo pasar por un respetable hombre de negocios, pero en realidad era el subjefe más grande de la ciudad. Invitó a Ruth a convertirse en anfitriona en uno de sus clubes nocturnos. Londres en aquellos días estaba lleno de clubes nocturnos. Los bares tenían horarios de cierre muy estrictos, por lo que los clubes nocturnos atendían a los clientes que bebían tarde en la noche. Y por supuesto, también estaba relacionado con el comercio sexual. Habría todo tipo de tipos que visitaban esos clubes, por lo que nunca sabías con quién estabas tratando. Su clientela ciertamente incluía muchos hombres muy privilegiados, que eran de clase media alta, clase alta, y frecuentaban estos clubes como parte de su tiempo libre y disfrute. El propietario del club en realidad lo alentó y fomentó las relaciones con los clientes. Esta era una forma de atraer dinero, así que había mucho dinero circulando. Sus deberes en el club eran simples: lucir bonita, entretener a los invitados y tener sexo con quien quiera que Conley le dijera, incluido él mismo. Así que era una buena chica. Era el trabajo que podía conseguir. ¿No hay tiendas o fábricas que la acepten? ¿Qué es lo que usted hace? Trabajo en seguros. ¿Y cómo consiguió ese trabajo? Bueno, después de salir de la universidad, esto fue antes de la guerra, había una conexión que tenía con una empresa. Déjeme adivinar. ¿Un amigo de sus padres? El padre de Ruth era un alcohólico desempleado. Reconozco que tuve suerte, pero realmente no había alternativas para ella. Trató de vivir con respeto. Se casó con un chico por todo el bien que le hizo. ¿Hablas del señor Ellis? Sí, era un alcohólico y todo, pero aún así era dentista. Entonces, ¿qué pasó con él? ¿Por qué no duró? Él la golpeó. Lo dejó. Para 1953, Ruth tenía un nuevo nombre y una hija. Y todo eso fue cortesía de un matrimonio fallido con un alcohólico. Fue en este año también cuando se tiñó el cabello por primera vez con ese famoso rubio platino. Ahora era Ruth Ellis, la mujer que adornaría 1000 portadas. En agosto de 1953, Ruth Ellis se convirtió en gerente del Little Club en Knightsbridge. Era otro establecimiento de Morris Conley. Pero Ruth estaba orgullosa de que a los 26 años era la directora del club más joven de Londres. Después de una serie de falsos comienzos y falsas esperanzas, la vida de Ruth finalmente parecía encaminarse. El primer cliente que cruzó la puerta fue un joven delgado y apuesto. Era un aspirante a piloto de carreras con el dinero de la familia que combinaba con su apariencia. Su nombre es David Blackie. Dentro de 2 años, David estaría muerto. Y Ruth estaría esperando su ejecución en la prisión de Holloway por su asesinato. Hay un teléfono adentro, en caso de que cambien de opinión, ¿verdad? Sí, estoy seguro de que lo hay, sí. Parecía bastante reconciliada con eso. Leí, por lo que se puede decir. Dijo que quieren volver a estar juntos. ¿Con? Sí, con él.
Ruth Ellis comenzó una aventura con David Blackley y creo que al principio estaban realmente enamorados el uno del otro. David Blackley era un joven de un entorno social bastante privilegiado, más privilegiados que los antecedentes de Ruth Ellis, de una clase social más alta y obviamente dentro del contexto de la época que se había percibido como bastante significativo. Ellis se enamora de él de forma desmedida. Blackley se mudó con ella. Era un estilo de vida de club, eran tragos, eran fiestas. Hay una tremenda sensación de liberación y algo así. Y puedes hacer cualquier cosa, había cierta libertad. La domesticidad no era algo que normalmente se considerara. Se enamoraron con entusiasmo el uno del otro. Pero no pasó mucho tiempo antes de que tuvieran aventuras. Ambos eran personas celosas. David todavía perseguía a otras mujeres y Ruth era el centro de atención en su club. Pero si sus similitudes causaron discusiones, también lo hicieron las diferencias de pareja. Procedían de diferentes mundos sociales. David no tuvo reparos en llevar a Ruth a la cama, pero no se atrevió a presentarla a su madre. Y Ruth se sintió menospreciada por los amigos de David, porque estaban acostumbrados a un círculo social de la misma clase de personas y se burlaron abiertamente de la chica de clase trabajadora del norte de Gales. No deberían haber sido crueles con ella. No hay excusa para eso. Pero puedo entender si hubo sospechas. Alguien como él con alguien como... ¿Qué? ¿Alguien como yo? Procedían de entornos muy diferentes. Así que era solo una chica ordinaria. Yo no dije eso. Pero la gente estaba obligada a preguntarse por qué estaban juntos. ¿No crees que existe la más mínima posibilidad de algún motivo oculto en su nombre? ¿Cree usted que ella solo buscaba su dinero? Bueno, ¿es tan descabellado? ¿Qué pasa con Desmond Cossen? El otro sujeto. Él era rico, quería casarse con ella. Así que, ¿por qué no se fue con él si eso era lo que quería? De hecho, Ruth había conocido a Desmond Cossen antes que a Blackley. Cossen estaba al margen del equipo de carreras que acechaba al Little Club. El joven de 30 años era tímido, bien educado y completamente enamorado de Ruth. Anhelaba separarla de David y casarse él mismo con ella. Desmond Cossen nació y creció en Letterhead, Surrey. Era un contador rico y sin pretensiones. Él era director de una empresa tabacalera. Blackley alienta la relación con Cossen, que era un expiloto de Lancaster, y su familia estaba en la distribución de cigarrillos y minoristas, por lo que tenían bastante dinero. Pero aunque Ellis estaba lista para tener una aventura y convertirse en la amante de Cossen, seguía muy enamorada de Blackley. A finales de 1954, la relación de Ruth y David se había vuelto desagradable. David derrochó todo su dinero y esfuerzos en las carreras. Dependía cada vez más de Ruth para obtener apoyo financiero. Ella le dio bebidas en el Little Club y le permitió quedarse en su departamento sin pagar. Creo que cuando las mujeres jóvenes de su edad se encontraban en Londres, a veces les resultaba bastante difícil abrirse camino, a menos que se unieran a un hombre respetable que les diera un hogar adecuado. Una de las cosas que tal vez valga la pena de recordar sobre Ruth es que se convirtió en madre cuando no estaba casada y cuando era joven. Eso automáticamente, en el contexto de la época en que estamos hablando, hacía la vida muy difícil para las mujeres. Corrían el riesgo de perder su trabajo si sabían que habían tenido al niño fuera del matrimonio. Así que había una variedad de otros tipos de empleo en los que podían necesitar participar. Definitivamente le gustaba el glamour y amaba los autos rápidos y mezclarse con gente rica y la aristocracia. Y durante ese tiempo sintió claramente que la gente la apreciaba. Estaba empezando a sentirse alguien.
Este apasionado asunto pronto se agrió cuando los actos ocasionales de violencia doméstica por parte de Blackley se convirtieron en rutina. Cuanto más fea y abusiva se volvía la relación, más difícil parecía para ambos liberarse. Se amaban y se odiaban. Sus amargas discusiones y apasionadas reconciliaciones engulleron toda su vida. También destruyó el éxito de Ruth en el Little Club. Los clientes se desanimaron por las constantes peleas públicas de la pareja. Las ganancias se redujeron a más de la mitad, lo que enfureció al propietario Morris Conley. En diciembre de 1954, Ruth perdió su trabajo y el departamento que la acompañaba. Sin hogar y sin trabajo, se mudó temporalmente con Desmond Cossen. Pero aún así, no se dio por vencida con David. La relación continuó y la violencia también. A principios de 1955, Ruth comenzó a tomar clases de francés en un intento por impresionar a David y sus amigos de clase alta. Más tarde, la tutora recordó los ojos morados y los hematomas de su estudiante. Ella pensó que esta mujer estaba al borde del colapso. No puedo evitar cuestionar su gusto por los hombres. Bueno, no hay discusión. Lo que no entiendo es que si fue tan malo como insinúas con la violencia y el desagrado o la miseria, ¿por qué se quedó? No es tan simple como eso. No pudo dejarlo, marcharse, no volver. Cuando sabes que algo anda mal, alejarse puede parecer aún peor. De todos modos, ella no podía, no la dejaría. Blackley dijo que si se iba, la mataría. Y creo que él también lo haría. Sería Ellis quien terminaría esperando la ejecución por asesinato. 2 niños se quedarían sin madre y todas las esperanzas y sueños por los que ella trabajó serían destruidos. La vida difícil que Ruth trató de superar eventualmente la alcanzaría. Y todo lo que podía hacer era sentarse y esperar el final inevitable. A principios de 1955, el romance alimentado por el alcohol entre Ruth Ellis y David Blackley se había vuelto violento. La relación le costó a la mujer de 28 años su trabajo y su casa. El futuro de Ruth con David parecía sombrío, pero no podía imaginar otro. En febrero, dejó la casa de su amigo Desmond Cossen con su hijo de 10 años y se mudó a una pequeña casa en Kensington. Esperaba que David la siguiera ahí. Ruth comenzó su nueva vida en jardines de Egerton y Blackley se quedaba de vez en cuando. Pero con él llegaron las discusiones y la violencia. En un intento por ayudar a Ruth, Cossen le prestó dinero para asistir a un curso de modelaje en el centro de Londres. Pero este intento de reiniciar su vida pronto fracasó. Ruth descubrió que estaba embarazada. David era el padre, pero eso no cambió el curso de su relación. Luego se mudó con Desmond Cossen en Culture Court, en su departamento. Y de vez en cuando hizo un poco de modelaje con la escuela de modelos de Cherry Marshall. No fue terriblemente exitoso. Recuerdo haber leído un libro de Cherry Marshall que decía, cada vez que aparecía Ruth Ellis, tenía hematomas por todo el cuerpo. Durante otra discusión en estado de ebriedad, David le dio un puñetazo a Ruth en el vientre. Ella perdió al bebé. El aborto espontáneo enfermó a Ruth. A medida que se acercaba la Pascua, se vio confinada a estar con fiebre y profundamente deprimida. En esta etapa, los amigos de David, Ann y Carol Finlater, decidieron intervenir. Siempre les había disgustado Ruth y durante mucho tiempo instaron a David a terminar su romance con la chica de clase baja.
Ahora decidieron mantener a la pareja separada durante el largo fin de semana de Pascua. Aproximadamente a las 10 de la mañana, el Viernes Santo, Blackley salió de su cuarto de servicio en Egerton Gardens y le dijo a Ruth que volvería más tarde. Él no volvió. Blackley había salido con unas amigas y ella pensó que tal vez él estaba involucrado románticamente con una de estas amigas y no estaba feliz por esto. De hecho, ella misma pasó el fin de semana con Desmond Cousin. Ambos pasaron tiempo juntos, bebiendo mucho juntos. En las primeras horas del domingo de Pascua, regresó a su diminuto dormitorio en Kensington. Se sentó en la oscuridad junto a su hijo dormido y pensó en su vida, en su padre alcohólico y violento, su esposo alcohólico y violento, y su novio alcohólico y violento. Fue entonces cuando un sentimiento nuevo y peculiar se apoderó de ella. Se dio cuenta de que quería matar a David. Ruth pasaba mucho tiempo con Desmond Cousin y parecía que él la estaba enrollando como un sacacorchos. Es en este punto que le da un arma. Él le muestra cómo disparar y tienes que ver el motivo de Cousin para esto. ¿Es una forma de eliminar al rival y castigar a la chica? Aquella noche del domingo de Pascua, Ruth llevó a su hijo a casa en Kensington. Ella lo arropó en la cama antes de cambiarse. Luego, besó al chico esa noche y le dijo que no tardaría mucho en salir del apartamento. Su hijo nunca volvería a ver a Ruth. Jardines de Egerton. Ruth dejó su dormitorio y viajó a Townsend Road en Hampstead, donde creía que estaría Blackley. Los Finlater estaban organizando otra fiesta, pero a las 9 p.m. se estaban quedando sin cigarrillos. David se ofreció como voluntario para visitar el bar Magdala en la estación Hampstead Heath y buscar algo. Podría comprar más bebida mientras estaba ahí. Otro asistente a la fiesta, Clive Donnell, lo acompañó. La pareja se fue en el auto de David para un viaje corto. Observó la casa. Vio a David salir con su amigo Donnell, subirse a un auto y alejarse. Ahora, la cuestión es que entre Townsend Road, donde ella estaba, y Magdala, a donde David se dirigía, había un pequeño trayecto en auto, por lo que en realidad no podía saber a dónde se dirigían. Podrían haber ido a cualquier parte, pero cuando ella caminó de regreso por la carretera, presumiblemente vio su auto estacionado fuera del Magdala. Ruth acechaba en la calle, paseando arriba y abajo fuera del bar, esperando a que saliera David. No tuvo que esperar mucho. A las 9:20, David y Clive salieron del bar. David se acercó a su auto, buscando a tientas sus llaves, con 3 grandes botellas de cerveza apretadas contra su pecho. Ella disparó 6 tiros. 4 de ellos lo golpearon directamente y lo mataron. Uno de los tiros falló, uno de ellos rebotó y golpeó a un transeúnte. Blackley salió corriendo y ella lo persigue. Volvió a disparar y él se cayó y luego se paró sobre él y vació el arma en su espalda. Ruth se apartó del cuerpo y se llevó el arma a la sien. No pudo tirar del gatillo. Bajó el revólver y disparó la última bala al pavimento. Luego volteó hacia Clive Donnell y le dijo que llamara a la policía. Rubia le dispara a un hombre en el suelo. El arresto de Ruth era inevitable. Un agente de policía fuera de servicio, Alan Thompson, estaba sentado en la esquina del bar Magdala cuando comenzó el tiroteo. Se abrió paso entre la multitud de testigos. Afuera, encontró a Ruth Ellis de pie junto al cuerpo de su amante, David Blackley.
El arma todavía estaba en su mano. Botellas de cerveza yacían destrozadas por todas partes. El cristal brillaba mojado con cerveza y sangre. Suavemente los policías le quitaron el arma a Ruth. Ella no se resistió. Y en ningún momento negó su participación. El lunes de Pascua, Ruth fue acusada del asesinato de David. Ojo por ojo, diente por diente, le dijo a la policía. Me colgarán por esto. ¿Cuál es la idea de separarse de él que no podía soportar? Ella lo amaba. Y él tomó todo de ella. Y luego se rió de eso con sus compañeros. Pero a pesar de toda su infelicidad, que reconozco fue considerable, eso no fue un acto de pasión repentina. Bueno, ella sufrió abusos durante años. Y tuvo tiempo para pensar. Ese es mi punto. Tomó un arma y siguió a Blackley. Primero a la casa y luego a este bar. Y lo esperó ahí. ¿Cuánto tiempo? ¿10 minutos? ¿Un poco más? Ella eligió matarlo. Estuvo más cerca de lo que tú y yo ahora estamos. Y vació su arma en él. Durante el fin de semana de Pascua de 1955, la vida de Ruth Ellis había llegado a un punto crítico. Su amante, David Blackley, había desaparecido con unas amigas y pasó el fin de semana bebiendo con su examante, Desmond Cossen. Estaba segura de que Blackley estaba teniendo una aventura y, alimentada por los celos y la bebida, lo buscó con un arma proporcionada por Cossen. Le disparó a Blackley varias veces. Fue arrestada poco después. Ruth sabía que sus acciones en esa fatídica noche finalmente conducirían a su ejecución. Su certeza puede haber estado fuera de lugar. 2 décadas antes, una mujer fue juzgada por un delito similar. En 1932, Elvira Barney, socialité londinense, fue juzgada por el asesinato de su novio. Después de una ruidosa discusión en la que Elvira amenazó con dispararle, fue encontrado muerto con una herida de bala en el pecho. Elvira insistió que fue un accidente. Ella estaba amenazando con suicidarse y su novio trató de detenerla. Durante una pelea por el arma se disparó accidentalmente y provocó la lesión fatal. El jurado le creyó. Fue encontrada no culpable. Poco después del veredicto, Elvira volvió a la pista de baile de su café de París favorito, en el centro de Londres. Mírenme bien, explicó a la multitud. Yo soy la que le disparó a su amante. Al igual que Ruth, Elvira solo tenía 20 años. Al igual que Ruth, era un elemento fijo de la vida nocturna de Londres. Y, al igual que Ruth, tenía una relación tempestuosa alimentada por el alcohol con el hombre asesinado. Pero, a diferencia de Ruth, Elvira era un miembro rico de la élite social. ¿Qué haría la corte en público con una chica de clase trabajadora como Ruth? Su juicio comenzó en Old Bailey el 20 de junio de 1955. Old Bailey. Cuando fue a la corte, hubo una tremenda hostilidad hacia la buena chica, la cualquiera, y la sometieron a uno de los interrogatorios más devastadores de la historia. El abogado de la acusación le hace una pregunta. Es única, solo una pregunta. Cuando te paraste sobre el cuerpo de David Blackley y le disparaste al cuerpo, ¿qué pretendías hacer? Tenía la intención de matarlo. El abogado se sentó. Tienes intención culpable, tienes el acto físico, no tienes que probar nada más. Eso es asesinato.
Si eso significa que quería ser declarada culpable, creo que es una pregunta difícil de responder. Pero dijo que era obvio que tenía la intención de matarlo. Lo dijo en la corte. Y creo que muestra que ella estaba respondiendo muy honestamente. Por supuesto, eso no necesariamente la beneficia si está en juicio por asesinato, pero ella ciertamente estaba dispuesta a dar respuestas honestas a las preguntas. Y algunas de ellas quizás significaron que ella fue percibida en relación con el sistema de justicia penal y el proceso legal bastante negativamente. No creo que ella tuviera ninguna duda en su mente de que tenía la intención de matar. Y supongo que en su propia mente estaba justificada para matarlo por la forma que percibió que él la había estado tratando. Así que no creo que ella buscara de ninguna manera que la consideraran inocente del acto de dispararle. Para entonces, se había presentado una ficción en la prensa. David, como el hijo bien educado, descarriado por los encantos rubios peróxido de la clase baja en ascenso social. La violencia y los celos de David fueron ignorados. La defensa de Ruth hizo poco para corregir estas concepciones. Los testigos de cargo apenas fueron interrogados y los abogados de Ruth parecían reacios a revelar la verdadera naturaleza de David. En cambio, representaron el asesinato de la típica histeria femenina. A los hombres no se les llama histéricos. Bueno, por lo general no. Pero tal vez somos menos propensos a... Quiero decir... ¿Cómo es que David Blackley no estaba histérico? Cuando él esperaba en su club, toda la noche buscando peleas con cualquier hombre que siquiera la miraba. ¿Cómo no estaba George Ellis histérico? Llamándola 10 veces al día después de que se fue. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué eran hombres? ¿Es una mujer que debe estar celosa o histérica? Las mujeres no se controlan cuando están celosas. Su defensa dijo eso. No miraron dentro de esa arma. Ni siquiera le preguntó cómo la consiguió o quién le enseñó a usarla. Y el hecho de que estuvo hospitalizada por los golpes que le dio, perdió a su bebé y estuvo enferma durante semanas y el jurado no escuchó nada de eso. La señora Ellis pudo estar mejor con usted como abogado. No pudo ser peor. Estaban cuidando de los suyos. No sabían qué chico tan decente era Blackley en realidad. El misterio de cómo obtuvo el arma recién engrasada y cargada quedó sin explorar. El abuso físico prolongado que sufrió no quedó claro para el jurado. Y hubo poco esfuerzo para explicar sus complejas emociones la noche del asesinato. No hicieron ningún esfuerzo por desacreditar el caso de la acusación y sometieron a los testigos de la acusación a un mínimo de contrainterrogatorio. Es obvio que la evidencia sobre el arma no era lo suficientemente detallada como para que un jurado equilibrado la condenara. Cualquier abogado competente habría jugado con el hecho de que la balística no se había llevado a cabo en el arma. Demasiadas preguntas cruciales quedaron sin responder. Siempre existe la tentación de pensar, bueno, su juicio podría haberse hecho de otra manera, pero la defensa lo intenta y tiene que decidir cómo trabajar su defensa. Eso, claro, es la primera pregunta del fiscal. ¿Por qué lo hiciste? Ella dijo, quería matarlo, y lo hizo. Realmente fue condenada por lo que ella misma había dicho en su juicio de manera bastante voluntaria. Después de menos de media hora de deliberación, el jurado encontró a Ruth culpable. Fue sentenciada a muerte. En 1955, la oposición a la pena de muerte en Gran Bretaña iba en aumento. Una comisión real ya había investigado la práctica y concluyó que ofrecía poca disuasión al crimen. Los errores judiciales prominentes habían conmocionado a la nación e incluso los que estaban a favor de la pena capital dudaban a menudo ante la idea de ejecutar a una mujer.
se lanzó una campaña de clemencia en nombre de Ruth. Las peticiones que instaban a un indulto ganaron miles de firmas en todo el mundo. Pero la propia Ruth no deseaba escapar a la ejecución. Ella solo quería estar con David otra vez. El ministro del Interior tampoco vio ninguna razón para que la ley no siguiera su curso. No habría respiro. Prisión Holloway. Lo siento. ¿Firmará la petición? Deberíamos partir muy pronto, señor. Firme. ¿Lo está molestando esta señorita, señor? No, en absoluto. Gracias. ¿Su boleto, señorita? Sí, aquí está. Acompáñame, por favor. Lo tengo. Ha estado molestando a este caballero. Lo tengo. Disculpe, está aquí, en su portapapeles. Tenga más cuidado en el futuro, señorita. Señor. Gracias. Dame la petición. Gracias. La muerte de Ruth fortaleció la opinión pública contra la pena de muerte. Una década después, la práctica terminaría en Gran Bretaña. Sin embargo, los prejuicios de sexo y clase que ayudaron a enviar a Ruth a la horca resultarían mucho más obstinados.